Aurelio conoció a Francisco Mosquera ¿en qué año? Yo conozco a Francisco Mosquera en el año 72. ¿En qué condiciones, en qué circunstancias? Porque a raíz de todos estos movimientos estudiantiles y juveniles de esa época, se desarrolla un gran movimiento estudiantil en la Universidad de los Andes, desde el año 71, pero realmente aflora más en el año 72. Hay una anécdota sobre eso, si quieres se la cuento, Will. Échela. Es que en la Universidad de los Andes en esa época nos enseñaban la ingeniería y la economía como si estuviéramos en Estados Unidos. ¿Cómo era? Entonces, por ejemplo, le enseñaban a uno en la clase de marketing, le enseñaban a uno mercadeo de vajillas para amas de casa en New Orleans. Entonces un día nos rebelamos y dijimos, hombre, dejen de enseñarnos eso. ¿Por qué no nos enseñan la realidad nacional? ¿Por qué no nos enseñan realmente lo que son los problemas del país, lo que es la idiosincrasia? Y eso suscitó un movimiento extraordinario. La idiosincrasia. Claro. Entonces, eso desarrolló un movimiento extraordinario que terminó en una huelga estudiantil enorme de 3 meses en la Universidad de los Andes, con cierre de la universidad y todo. El rector El rector era Jorge Ortiz Méndez. Jorge Ortiz Méndez. Sí, que hubo partidario suyo, que muy vinculado al sector agrario en una época. Sí. Pero él en la mitad del paro, yo entiendo que Jorge, me acuerdo que tal vez ya declinó y la universidad estuvo como un interreino, estuvo un poco manejada por Fernando Cepeda. Y bueno, Fernando Cepeda, el papá del magistrado, claro. Fernando el Cepeda, papá de Cepedín. El papá del Cepedín, Fernando Cepeda, fue un hombre muy importante en la Universidad de los Andes. Él fundó la Facultad de Ciencia Política y tenía mucho manejo dentro de la universidad. Entonces, en esa época se hace movimiento y yo realmente ahí a raíz de mi vinculación con ese movimiento, con el cual simpaticé y estuve de acuerdo y colaboré, entré ya en vínculos con el MOIR y particularmente con Francisco Mosquera. Me llamó mucho la atención porque era un hombre absolutamente universal, extraordinario, reflexivo, una persona que no partía sino de la realidad, serio, una persona seria. Es decir, que cuando usted hace una afirmación, la tiene que fundamentar. Mosquera nos enseñó a hablar, nos enseñó a escribir, nos enseñó a pensar, nos enseñó a fundamentar la realidad. Vea, esos debates que usted le oye a Jorge Robledo, que parte de los datos, de los hechos, usted lo ha oído, bueno, puede no estar de acuerdo con ellos o no, pero que son fundamentados. Eso fue el estilo de discurso, el estilo de trabajo que Pacho Mosquera nos enseñó. De ahí yo, combinando eso con lo que aprendí en la Universidad de los Andes y en el colegio, pues logré construir un pensamiento también. Eso ha sido, digamos, como una estructura que a mí se me dio y a muchos de nosotros se nos dio para poder escribir 10 libros como he escrito yo, ¿cierto? Con todo el rigor, con toda la seriedad. José Fernando Campos también ha escrito como 7, Robledo como 13. Es decir, ha habido un gran movimiento intelectual. Algún día Colombia reconstruirá y acopiará ese pensamiento y seguro que será un pensamiento de una generación con un pensamiento de izquierda que dice muchas cosas y ha dicho muchas cosas importantes. Otra ola a la que su señoría perteneció, porque yo lo vi, yo una vez fui a Caicedonia Valle, me encontré con el doctor Fernando Londoño y Londoño, con el doctor Fabio Trujillo Agudelo, con quien me vine en ese día, me vine de Caicedonia en carro y entramos ahí antes de entrar a Pereira a comer la noche, con otro periodista. Y Fabio Trujillo tenía unas ideas, siendo un hombre, un liberal de trapo rojo, tenía sus ideas también. Era el nuevo liberalismo, ¿no? Claro, sí. El nuevo liberalismo, sí. Ustedes se metieron en la ola cafetera. Lo vi también con Fernando Londoño Hoyos, por ahí en Balboa. Sí, señor, cómo no. ¿Qué pasa? Después de que nosotros salimos de profesionales en la Universidad de los Andes, yo me gradué como ingeniero, nosotros, y por orientación de Mosquera, para fundamentarnos mucho más, dijimos, vamos a conocer la realidad nacional. Porque usted ya lo dijo, yo venía de una familia del norte de Bogotá, estudié en la Universidad de los Andes. Pero es que tú eres chirriadísimo, tú me querés ir a la más rancia aristocracia bogotana. No, pues no tanto, pero digamos que sí venía de una zona del norte de Bogotá, etcétera. Y entonces decidimos, bueno, hay que conocer la realidad, entonces nos fuimos a impregnarnos, a conocer la realidad y por supuesto a difundir un pensamiento nuevo político en Colombia. Sí. Y yo me acuerdo que cuando Jorge Robledo se fue para Manizales, además pues usted sabe que los ancestros de Jorge también son de allí, claro. Yo me fui para Pereira, nos fuimos ambos de profesores universitarios a vincularnos con la realidad de la provincia, digamos así, de las regiones colombianas. Sí. Y yo me acuerdo que un día hablando con Jorge al año o a los 2 años de estar por allá, dijimos, aquí si no nos metemos en café, aquel que no es café no es nada. ¿Sí? Era la época en que era la zona cafetera. Eso decía Fernando Londoño.
Aquí se es café o se es nada. Así es, exactamente así era. Y entonces nos pusimos a estudiar café, a estudiar. Y yo iba a los pueblos, hablaba con los campesinos, con los productores, y a estudiar toda la literatura cafetera. Incluso le cuento algo. El más grande escritor de café que ha habido en Colombia es Carlos Lleras Restrepo. No me diga. Claro, los libros de Lleras Restrepo en café son el ABC. El que no haya leído eso no ha leído nada en café. No puede ser. Y nunca vivió en la zona cafetera ni nada. Es decir, Lleras es un tipo que logra describir en sus libros las leyes fundamentales de la economía cafetera colombiana. El que el café es un negocio de volumen, el que el café es un negocio de mezclas, es decir, todos esos ejes de la política cafetera es Carlos Lleras Restrepo quien realmente los logra sistematizar, digamos, de manera académica, como una guía para el estudio, y siguen siendo elementos básicos en el estudio de la caficultura colombiana. Entonces, en ese momento viene la crisis cafetera. A mí como que me persiguen las crisis y las oleadas. Entonces viene la crisis cafetera, viene la crisis, usted se acuerda inicialmente de la roya, después viene la crisis de los precios, cuando César Gaviria modifica la estructura de precios del precio interno del café, viene la crisis de la broca, y nos encontramos con una situación en la cual 120.000 caficultores estaban a punto de perder sus parcelas. De las 560.000 familias. 120.000 iban a perder sus parcelas porque no tenían cómo pagar los créditos. Usted sabe que el caficultor vive del crédito. Exactamente. Va al crédito, va al banco, hace su cosecha y después va y paga. Claro. Esa es la, digamos, la rotación del dinero cafetero. Entonces, ¿qué sucede? La gente estaba a punto de perder sus tierras. Y entonces le voy a contar esta anécdota que usted no la sabe. A ver, pues. Un día del año 91, ¿Sí? En un restaurante de Pereira, Jorge Enrique Robledo, Fernando Ruiz, un amigo de Armenia, ¿Sí? Un dirigente también nuestro de Armenia, y yo nos fuimos a almorzar. Y dijimos, vean, aquí tenemos una enorme potencialidad Sí. de vincularnos a un tema social, que es lo que nos ha gustado a nosotros en esta crisis cafetera. Y entonces empezamos a construir organización cafetera con lo que teníamos, y en el camino nos encontramos con Fabio Trujillo. Nos encontramos con Fabio Trujillo Agudelo, nos encontramos con Leonidas Arango Escobar, que era cuñado de Fabio, pero vivía en Pereira, con Gabriel Gómez Gaviria, con Octavio Mejía Marulanda, que era un prohombre de Pereira, muy antimanizaleño, pero muy buen tipo. Sí. Y entonces con todos ellos y la base cafetera nuestra. Y con Londoño y Londoño. Y con el doctor Fernando Londoño, por supuesto, y más tarde con Londoño Hoyos, porque en ese periodo se muere Londoño y Londoño. Entonces ya Fernando Londoño Hoyos también participa y hacemos un gran movimiento cafetero, que es una especie de rebeldía cafetera muy sobre la base de esa crisis, pero también muy enfilada en una posición crítica frente a las instituciones cafeteras. Fabio Trujillo decía una frase que se volvió casi que un axioma de la economía cafetera en Colombia, y era que una cosa era vivir del café y otra cosa era vivir de los cafeteros. Y ahí creó una especie de dualidad de lo que era la institucionalidad frente al cafetero parcelero que está metido en su finca de sol a sol, cogiendo los granos, como dicen en la zona cafetera, en parcelas donde hay que amarrar las gallinas para que escarben, porque eso es minifundio en ladera, minifundio en ladera. Sí. Y entonces ahí hay una confrontación muy grande que al final termina en un gran movimiento cafetero. Bueno, mire, vamos a hacer varias barberías con usted. Esta es la primera. Le prometo a la amable teleaudiencia. Este año no lo voy a desperdiciar. Es lo único que hay para mostrar como candidato con programa a la alcaldía de Bogotá. Y lo digo con toda honestidad a usted, amigo televidente que me escucha en su casa, que nos atendió en su hogar. Un hombre con responsabilidad intelectual, honestidad, un hombre respetuoso de las ideas, un conocedor como nadie de Bogotá. Primera barbería, vamos a hacer varias. Esa es la primera. Gracias por estar aquí. Ok, William, entonces no tengo que irnos del peluquero. Sigo aquí de gratis. Siga aquí viniendo, Bueno, aquí okay, tranquilo. bueno, Sí. Bueno, Qué delicia para poder compartir con usted anécdotas Muchas gracias, y cosas William. deliciosas para que Bogotá sepa que en la izquierda también hay gente decente. Muchas gracias, William, muy amable.